Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio Edgar Pacheco estará abordando un tema bien interesante acerca de uno de los símbolos principales asociados al judaísmo, y es el de la estrella de David. Esa estrella de 5 puntas conocida como el hexagrama, un símbolo ampliamente reconocido del judaísmo y especialmente visible en la bandera del actual Estado de Israel. Un emblema popularizado a partir del siglo XVII. Pero realmente, ¿es un símbolo que viene de la época de David? Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a tratarlo con la forma que se merece. Estrella de David. Como ustedes saben, en 1948, los movimientos sionistas emergieron después de muchas luchas, después de la Segunda Guerra Mundial, emergieron con un estandarte, ¿sí?, al que le llaman Magenta David, la estrella de David, ¿no? Estrella de David, que como tú lo vas a saber, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen esta banderita en sus altares. Ve tú a saber por qué hacen eso, ve tú a saber por qué ahora anda de moda el kipá, la mesuzá, el nefilín, la estrella de David, supuestamente, ¿no? Pero ciertamente este etos, ¿no?, del judaísmo talmúdico, porque este no es el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo cristiano, del judaísmo de los apóstoles. Este etos del judaísmo talmúdico ha ido incorporándose paulatinamente en el etos de las iglesias evangélicas. De hecho, muchas veces vas a ver estas alusiones a, no sé, a la danza hebrea, o haciendo alusiones a la danza hebrea, o va a hacer alusiones al chofar, ¿no? Se puso de moda el de andar tocando el chofar, o ponerse un kipá en la cabeza, o la banderita de Israel enseguida de la bandera del país en el altar, y todo esto se debe justamente a que han ido incorporando el etos de ese judaísmo sionista. Es un judaísmo talmúdico, es un judaísmo que es de la Edad Media, que se fue desarrollando paulatinamente a través de los siglos hasta llegar a 1948 con su consolidación en lo que se llama el establecimiento, y luego entre comillas, del Estado, porque para mí ese no es un Estado, ¿no? Básicamente llegaron y se robaron la tierra, el Estado de Israel, lo cual, como hemos dicho en otras ocasiones, los dispensacionalistas lo ven como una profecía que se cumplió. Y de ahí en adelante Israel va a ser el reloj profético sobre el cual van a girar las demás profecías que van a tener cumplimiento. Es decir, el dispensacionalismo o el futurismo ve 1948 como muy importante. Hoy no vamos a hablar de eso, ya he hablado de ese tema en otras ocasiones, pero vamos a hablar de esta banderita que ustedes están viendo aquí. Porque esta banderita muchas veces está en nuestras iglesias y se nos dice que es la estrella de David. Cuando hablamos de David estamos hablando de un personaje de la Biblia, un patriarca, ¿verdad? Y un profeta. Y este patriarca y este profeta, ¿no?, del cual hizo alusión nuestro Señor Jesucristo, pues dicen que tenía este símbolo, ¿no?, este escudo, al que ellos llaman la estrella de David, y por lo tanto es identitario del pueblo judío. Entonces esta estrella es una estrella de 6 puntas, como pueden darse cuenta, conocida como hexagrama, ¿sí? Y es un símbolo ampliamente reconocido del judaísmo hoy, en este momento, especialmente. Miren, yo estoy muy a gusto, pero creo que empezaron a llegar los boomers, dicen no te metas con Israel, mira lo que le pasó a Chávez, conste, no sé si está bromeando, te voy a dar la oportunidad, Luis, ¿estás bromeando o es en serio lo que estás diciendo para que te expulsen del chat? Si estás bromeando, nada más pónganle ahí sí o algo, ¿no? Pero si no, expúlsemelo, no quiero boomers acá, ¿no? Porque esos son los pastores que han metido todas estas cosas a las iglesias, y cuando uno los exhibe, se sienten realmente como desesperados, ¿no? Quieren tapar todo este tipo de cosas. Bueno, esto se llama hexagrama, y es reconocido del judaísmo actual, especialmente visible en la bandera de Israel. Y este uso se popularizó en el siglo XVII en adelante, ¿no? Particularmente en comunidades judías de Europa del Este, de donde vienen la mayoría de los judíos que hoy habitan en el Estado de Israel, ese famoso Estado espurio. Y siendo sincero, no tiene raíces explícitas en la Biblia. Tú no vas a encontrar esto en la Biblia, ni tampoco en el Talmud, ¿sí? Ni siquiera en el Talmud. Y hay rabinos, porque hay un documental muy bueno que se llama Marchando hacia, donde se entrevista a rabino tras rabino tras rabino, y dice, no sabemos de dónde viene. Sabemos que apareció por ahí en algún momento de la historia, pero no sabemos de dónde viene realmente esta estrellita. Bueno, yo te lo voy a decir. Esta estrellita realmente es satánica. Así como lo estás escuchando, has metido un símbolo satánico a tu iglesia, so pretexto de estar apoyando a, supuestamente, el pueblo elegido, a quien Jesús llamó sinagoga de Satanás. Así que has metido un símbolo satánico y ahora tienes a la gente, obviamente por ignorancia, vinculándola con
símbolos que, como te voy a demostrar, no tienen nada que ver con el cristianismo, ni siquiera con el judaísmo del Segundo Templo. Y más allá, hay judíos que se oponen a este tipo de símbolos porque saben y reconocen, como se los voy a mostrar ahorita, de dónde viene. Así que vamos a continuar. Esto se va a poner buenísimo. Por favor, vayan dejando su like, porque esto de verdad les va a volar la cabeza. Muy bien. Hay mucha información. De hecho, el trabajo de recopilación lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero aquí, como saben, me gusta traerles data de primer nivel. Aquí tenemos el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila. En la página 1000, cuando ustedes ponen la palabra Renfán, el diccionario nos va a decir lo siguiente. Renfán era un falso dios cuyo emblema era una estrella. ¿Sí? Eso nos dice el diccionario bíblico de Samuel Vila. En el desierto, al parecer, los israelitas adoraban a este ídolo, y tenemos dos referencias en la Biblia. Tenemos una referencia en Amós capítulo 5, 25, 27, que es la referencia que toma Esteban en su discurso contra los judíos, acusándoles de que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc y de Renfán. Pero al parecer la palabra Renfán es una mala traducción de la Septuaginta, es una transcripción alterada. La forma correcta es Caiwan, nos dice Samuel Vila, que era sobrenombre asirio. ¿De quién creen? Aquí se empieza a poner bueno, Aquí se empieza a poner bueno. Kewan, que es Renfán, como fue traducida en el Nuevo Testamento. Renfán es una mala transcripción de la Septuaginta, y el término correcto era Caiwan. ¿Y Caiwan de quién creen que está hablando? Caiwan. Bueno, pues en efecto de Saturno. Y esto nos lo dice el propio Samuel Vila en su diccionario ilustrado, página número 1000. Entonces aquí estamos hablando de que en efecto estos judíos, están siendo acusados por Amós y por Esteban de haber adorado una representación de Saturno. Entonces, ¿cuál era la forma correcta? En vez de Renfán, era Cuyún. Amós 5:26, de hecho, en las Biblias viene Cuyún, que era una forma más correcta de referirse a Renfán. El término correcto es Cuyún. Y cuando vas a Cuyún, en el mismo diccionario ilustrado de Samuel Vila, te dice lo siguiente: Cuyún era el nombre que figura solo una vez en la Biblia, en Amós 5:26, y es posible que se refiera al planeta Saturno. Y aquí la cosa se empieza a poner muy tétrica. Y ahorita ustedes se van a querer arrancar los pelos. Porque Saturno era adorado por los asirios, quien lo denominaban Caiwan, Cuyún, Renfán, y al que consideraban como el nefasto. En el Nuevo Testamento fue traducido como Renfán. Y preguntas, ¿y por qué se traduce de tantas formas? Bueno, porque los mismos dioses que había en el pasado simplemente van cambiando de nombre. Tú te sorprenderías, por ejemplo, que muchos de los dioses que tenían los romanos eran dioses griegos. ¿Sí? Y que Saturno, por ejemplo, los griegos le llamaban Cronos. Pero eran los mismos nombres, los mismos dioses que se iban compartiendo el panteón cananeo. Y acá tenemos que estos tíos adoraron en algún momento a Saturno. Saturno, sí, papá, Saturno. Y en Amós 5:26 dice así: antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Cuyún. Ahí lo tienes, esta es una traducción correcta. Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ahora, yo aquí no estoy diciendo que la estrella mentada de David sea la estrella de Renfán. Eso lo van a sacar ustedes de conclusión. Yo no lo estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo que parece extraño, ¿no?, que haya una correlación entre un mentado culto a Saturno, en el que ya están involucrados los hebreos, los israelitas, del cual son acusados por el propio Esteban y por el propio profeta Amós, y que ese dios Cuyún, que ese Renfán, sea el mismo Dios, ¿no?, que vas a encontrar en todas las culturas, y que hoy, ni siquiera me les voy a adelantar, hoy sigue teniendo su representación en el mundo actual. Y les voy a presentar varias evidencias. Les voy a presentar el libro de un satanista, donde nos habla justamente de esto. Se llama literalmente El culto a Saturno, el cubo negro. Les voy a presentar evidencia de un rabino judío, el mayor experto en el mundo de la cábala. Les voy a presentar la evidencia del propio Talmud, de lo que se refiere respecto al famoso Magenta, y les voy a presentar evidencia de primer nivel de lo que realmente es el culto a Saturno. Así que agárrense los pelos, porque esto se va a recontrapudrir. Así que aquí tenemos ya la evidencia de que en efecto estos dioses adoraron a Saturno, Cuyún, Renfán, y en el texto masorético de Amós, capítulo 5:26, el nombre de Quiyún
vocalizado por los masoretas como una deidad estelar, Saturno, se le identifica con un término relacionado con el acadio. Fíjense cómo todas las culturas de la cuenca del Mediterráneo, mesopotámicos, asirios, fenicios, todos estos tíos adoraban los mismos dioses. Y Kayamanú, que es otra forma de referirse a Kuyun, a Renfán, a todos estos tíos, es un nombre dado una y otra vez a Saturno. Adoraban a Saturno, que significa el constante o el estable, reflejando la órbita lenta del planeta. Aquí hay que decir algo. ¿Quién les enseñó a estos tíos a adorar a Saturno? ¿Y por qué estos tíos adoraban a Saturno? ¿Y por qué el nombre de Saturno fue cambiando en cada cultura y fue siendo adorado de diferentes formas? Porque si tú piensas que el culto a Saturno ha acabado, estás equivocadísimo, papá. El culto a Saturno sigue. Y hay muchas formas en las que se le ha representado. Así que agárrate los pelos, porque lo que vas a ver a continuación es, ahí miras, este es el diccionario, el lexicón hebreo de Ron Driver Biggs. O sea, no es cualquier cosa que te sacas del pelo. Literalmente hay una acusación de que los hebreos adoraron a Saturno, a Kuyun, y llevaban la estrella de Saturno. Entonces, ¿está hablando de una estrella en general? O sea, ¿está hablando de una estrella simbólicamente o está hablando de Saturno como una estrella? Tranquilo, que ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, aquí tienes ya 3 evidencias, ¿no? Aquí tienes ya el diccionario bíblico de Samuel Vila, donde en efecto dice que Renfán era un sobrenombre asirio de Saturno, y dice que en realidad era Kuyun. Acá vemos que Kuyun en el mismo diccionario se refiere a Saturno, y acá vemos que en efecto Amós dice que ellos llevaban el tabernáculo de Kuyun, es decir, de Saturno. Estos tíos adoraron a Saturno, que era la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Y tenemos en Hechos capítulo 7 la reprimenda de Esteban diciéndole que ellos adoraron a Saturno. Y acá tenemos al lexicón hebreo diciendo que en efecto el texto de Amós 5:26 es un nombre de Kuyun dado a Saturno. Creo que no es difícil entender que para muchos pensar que los hebreos o los judíos estuviesen involucrados en todas estas prácticas no puede ser cierto porque son el pueblo escogido. No, están involucrados en todas estas prácticas. O sea, no es que estuvieron involucrados, están involucrados. Ellos rechazaron al Mesías. ¿Qué parte no entiendes? Ellos son talmúdicos, ellos no están siguiendo la Tanaj, ellos están siguiendo el universo de información de sus rabinos. Y todo ese universo de información, eso interpretación tras interpretación tras interpretación. Te voy a mostrar ahorita lo que su propio Talmud dice al respecto de la magia, de la cábala, de todas estas opiniones que ellos tienen. Bien, vamos a continuar. Continuando, miren, aquí tenemos una representación de Saturno. Sabemos que Saturno fue conocido bajo diversos nombres en diferentes culturas. En la tradición hebrea se le identificó como Kuyun, traducido en el Nuevo Testamento como Renfán. Cuando tú escuches Saturno, Cronos, Renfán, Kuyun, Baal, es lo mismo, papá. ¿Ya estás atando los cabos? Es la misma entidad maléfica que al parecer los hombres han adorado y que buscó adoración desde el principio. Cuando empieces a atar los cabos vas a decir, caramba, ¿en qué mundo he estado viviendo? Vuelvo y repito, cambian las culturas, cambian los nombres de los dioses, pero son los mismos dioses. En la tradición hebrea se le llamó Kuyun, que venía del siriaco, que significa Saturno. En el Nuevo Testamento se le llamó Renfán, que era una mala traducción de Kuyun, Saturno, una deidad astral mencionada en Amós 5:26 y en Hechos 7, vinculada al culto idolátrico del desierto de los hebreos. En el contexto cananeo se le asoció con él, así se le llamaba él, el dios supremo del panteón semítico cananeo. En el mundo fenicio y posteriormente de los pueblos semitas occidentales, su figura se fusionó con la de Baal, señor de los cielos, patrón de la fertilidad. Esto es entre los fenicios. Los griegos le llamaron Cronos, titán que devoraba a sus hijos y regía el tiempo. Los romanos le llamaron Saturno. En la astrología hindú era conocido como Sani, el regente planetario asociado al karma, la disciplina, la retribución. Y ahí están todas las fuentes, que hoy se los voy a dejar en la página como siempre. Y miren la representación que se hace de Cronos de Saturno devorando a sus hijos, porque en toda esa mitología algo se tenía que decir como arquetipo de ello, ¿no? Algo se tiene que decir. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la estrella de David? Tranquilo, que estamos iniciando. Tú vas a sacar tus propias conclusiones, no te preocupes, que yo simplemente te voy a ir guiando con la información, con la data, para que luego digas, oye, caramba, o sea, ¿realmente he estado metido en esto todo el tiempo? Sí, papá, has estado metido en esto todo el tiempo. Por eso cuando uno despierta como con resaca y dice, caramba, ¿en dónde he andado metido yo en estos tiempos, no? Bien, vamos a continuar. Este manual que ustedes están viendo aquí, el Picatrix, es un
un tratado medieval árabe. Es un tratado medieval árabe como los grimorios que existieron en la Edad Media. Los grimorios como la clavícula de Salomón, que traían sigilos o traían cómo hacer conjuros, encantamientos, ¿no? En la Edad Media. Bueno, este es árabe, porque los árabes también tienen su lado ocultista. Entonces, el tratado del Picatrix, que tú entras a Google y lo pones y te va a decir todos los encantamientos, todos los conjuros, todos los símbolos, todo, es básicamente un libro que te enseña cómo crear talismanes. Vayan poniendo atención en esta palabra, talismán. Y también el Picatrix te va a enseñar la capacidad que pueden tener algunos de estos talismanes para activar los procesos de transformación del alma. Escrito originalmente en árabe y constituyendo ya en ese momento un compendio de diversas sabidurías, todas ellas de raíz hermética. Para el Picatrix existen muchas formas de operar sobre lo invisible y lograr efectos en el mundo visible. Pero la mayor de ellas, o sea, la más eficaz, ojo con esta palabra que les voy a decir aquí, la más eficaz es creando talismanes. Entonces lo que hace el Picatrix es básicamente enseñarte el arte de crear talismanes para que por medio de esos talismanes, amuletos, etcétera, poder manipular la realidad tangible, ¿sí? Y también la invisible. Ojo con esto, porque esto obviamente mucha gente no lo sabe, que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo también tienen su parte ocultista. Por ejemplo, Giordano Bruno, ¿no? Que se metió bien duro con esto, porque en aquel entonces no existía la cosmología como la entiendes hoy, existía la astrología, ¿no? Y estaban dando sus pininos en aquel entonces, todavía se hablaba de la alquimia y todas estas vainas, y muchos de ellos, como Agrícola, terminaban metidos en estas vainas oscurantistas. Entonces, necesito que pongas atención a esta palabra, talismán. Yo creo que no es como difícil entender lo que es un talismán. Creo que todos estamos familiarizados con el término. Este es un libro de Arthur Moros, él es un satanista. Y fíjense lo que nos va a empezar a decir este tío. Este tío no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con el islam, ni con el judaísmo. O sea, estos son tíos que realmente son ocultistas. O sea, ellos te dicen, yo soy ocultista. Mira lo que va a decir. En la esotérica islámica medieval, aquí viene otra vez, la figura de Saturno es sorprendentemente popular. No estamos hablando de que los musulmanes digan que ellos siguen a Saturno, no. Estamos hablando de los derivados ocultistas de las propias religiones, ¿no? La palabra árabe para la deidad saturnina es Suhal, que significa el que está lejos. Fíjate a quién cita aquí Arthur Moros. Cita al Picatrix, dice, el autor del Picatrix es consciente de que el ídolo saturnino es en sí mismo una especie de, aquí empieza el problemita, papá, cubo negro. Y está haciendo referencia a la Kaaba, tal como ya lo había hecho Ibn Wasilla, que son estos tíos maestros, ¿no? de las artes oscuras dentro del Islam. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Saturno con un cubo? ¿Qué tiene que ver Saturno con un cubo y con un cubo negro? Ah, bien, porque el cubo negro se forma del hexagrama. Pero no nos adelantemos, papá. Vamos a ver qué más dice Arthur Moros. Fíjese lo que dice acá Moros en su libro. Eso que ustedes están viendo ahí, esa imagen que ustedes están viendo ahí, es un sigilo. Son básicamente como las runas de los vikingos. Son formas que ellos elaboran partiendo de la gematría, de los números, como el palíndromo de Saturno, que se lee igual al revés, al derecho, no importa. Para ellos tienen significados mágicos. Y mire lo que dice aquel libro del culto al cubo negro, el Grimorio Saturniano. Dice, cuando te dirijas a Saturno, vístete de negro, ¿sí? Dirígete al lugar apropiado en sábado, llevando en la mano el talismán de hierro. Este tío no es cristiano, o sea, este tío es un oscurantista. Pero miren cómo él asocia a Saturno con un culto ya muy viejo. Y lleva contigo el talismán. Ojo con lo que les dije. Este talismancito, ahorita va a aparecer, lleva contigo un incenciario en el que coloques carbón encendido con incienso. Después de haber purificado el lugar con incienso, pronuncia las siguientes palabras. Y es así como ellos, los grimorios les servían para hacer conjuros y toda esta vaina, ¿no? Acá nos dice otra vez en su libro, The Cult of the Black Cube, dice, la deidad saturnina, escucha bien, la deidad saturnina es una fuente de daño. Casi todas las culturas que reconocen a Saturno
lo consideran el gran maléfico. Saturno hiere a las personas, causa dolor y sufrimiento, y el texto sugiere que disfruta causando ese dolor. ¿No les parece como una descripción de alguien, hermanos? ¿No les parece como una descripción de alguien? Sugiere que disfruta para los magos islámicos y romanos no hay nada de redentor en el trauma que trae Saturno. La deidad saturnina hiere porque puede herir, o quizá porque le gusta herir, o porque hiere de forma compulsiva. La tradición india coincide en que Saturno causa un gran daño. La cultura celta, al igual que la india, vincula el trauma infligido por Saturno a su mirada negra. En general, este aspecto de Saturno es el tema más temido y odiado. De todos sus rasgos, Saturno es el dolor. Aquí podemos ir haciendo una recapitulación. Todavía no entramos al tema de la supuesta estrella de vida, así que ya andan aquí los dispensacionalistas echando humo de que, pero ¿a poco aceptas la teoría del reemplazo? Tranquilo, Pepito, tranquilo, mire, ponga atención ahí, déjese de vainas. Acá nos vuelve a decir en su libro, Moros, dice, podríamos preguntarnos, ¿por qué la deidad saturnina prefiere un cubo negro o un obelisco como ícono? A ver, catoliquitos, ¿qué hace un obelisco en medio de la plaza de San Pedro? Ahí me van a explicar, Que por cierto, estaba en los templos de Luxor allá en Egipto. Y luego estuvo en el circo de Calígula, donde se sacrificaba gente. Y ahora se van a ir dando cuenta por qué el trauma en estos cultos luciferinos es parte del show. Pero acá lo dice un ocultista, o sea, esto no lo está diciendo un antisionista, un antidispensacionalista. Es más, este que está escribiendo ni le interesa. Los dispensacionalistas a él no le pasan por la cabeza. Él está hablando de un culto que todavía se profesa. Y dice, podríamos preguntarnos por qué la deidad saturnina prefiere un cubo negro o un obelisco como ícono. La respuesta puede sospecharse, dado que está relacionada con la afirmación anterior de que la deidad saturnina es un remanente del caos primordial, que fue cortado, separado del caos, el cosmos surgió a la existencia y le gusta relacionarse con Leviatán. Incluso una búsqueda de Google de Black Cube muestra una larga lista de corporaciones que utilizan el cubo negro como símbolo o cubos negros reales instalados en diferentes lugares del mundo. Lo que obviamente, dice el propio autor, algunas mentes muy agudas han sugerido que la prevalencia del fenómeno del cubo negro es una indicación sutil de que el culto a la deidad saturnina sigue vivo y en plena actividad. Y mira lo que dice, y tienen razón. Y esto te lo dice un ocultista, Esto no es ningún conspiranoico cristiano, antidispensacionalista. Ustedes pueden ir a leer ese libro, El culto a Saturno, el culto de Moros. De hecho, es uno de los libros que más me apareció constantemente respecto a este tema. Y aquí lo tienes, ¿no? Aquí tienes al cubo negro en cada ciudad. Y como él dice, ¿no? De hecho, la parte de la Cava a mí me dejó flipando, ¿no? Porque él dice, incluso la Cava reclama, fíjense lo que dice, la Cava, ese cubo negro que ustedes ven allá en Arabia, donde giran como hormigas los musulmanes, en una esquina tiene una piedra. Esa piedra, dicen los musulmanes, que cayó del cielo. Es un meteorito, ¿no? Dice, todas esas alusiones tienen que ver con el culto a Saturno, que de larga data se han ido fraguando, pero se han ido estilizando con bonitas palabras, con palabras, obviamente, que los teólogos van aglomerando para que la gente no entre en la disonancia. Pero es un cubo negro, literalmente la Cava en Arabia es un cubo negro, y muchos cubos hay en todas partes del mundo que tienen que ver, como dice Moros, con el culto saturnino, culto luciferino. Y él dice, y hay muchas mentes agudas, él no les llama conspiranoicos, dice, hay algunas mentes muy agudas que sugieren que este fenómeno es una indicación muy sutil de que el culto sigue vivo. Y tienen razón, dice, tienen razón, el culto sigue vivo. Pero vas a darte cuenta que también este asunto del cubo está muy matizado sutilmente con el hexagrama, con la estrella de 6 puntas, pero también con la estrella de 5 puntas. ¿Cómo? La estrella de 5 puntas es satánica. Tranquilo, papá, que ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema, porque si tú piensas que ese simbolito que ahí te han hecho tener en la iglesia es es del pueblo elegido. No, papá, lamento ser yo que te lo diga, pero tú vas a sacar tus propias conclusiones. Vamos pues ahora aquí. Hasta aquí podemos recapitular. Esta es la primera parte, podemos recapitular y decir que en efecto ha existido, como ya lo vimos, ¿no? Con fuentes, y existe hoy, como lo dicen los propios ocultistas,
un culto a Saturno, quien ha sido llamado de diferentes formas, una de ellas Renfán, que el Picatrix, ¿no?, que es el grimorio árabe, y la esotérica medieval judeocristiana desarrollaron talismanes asociados a Saturno. Algunos de estos talismanes con sigilos, con formas, que ahorita se los voy a mostrar en la clavícula de Salomón, fueron muy usados por satanistas y por ocultistas y por tanto en directa relación con el ocultismo, el luciferanismo, el satanismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, escucha bien lo que voy a decir aquí porque aquí viene la primera conclusión. El hexagrama nunca fue ni ha sido de naturaleza hebrea. El hexagrama ha sido siempre de naturaleza mágica y ocultista. No, pero es que hay sinagogas que tienen esa estrella. Sí, pero esta estrella la vas a encontrar en los inicios mismos de la humanidad, en las primeras civilizaciones. La razón por la que vas a encontrar este supuesto estrella de David en sinagogas o en documentos judíos es porque estos judíos lo incorporaron debido a que estaban involucrados justamente en todo este batidero. Y ahorita te lo voy a probar con evidencia. Entonces, vuelvo y repito, este mentado hexagrama nunca ha sido de naturaleza judía ni hebrea ni símbolo del judaísmo, sino que siempre ha sido de naturaleza mágica y ocultista. Vétela bancando, porque tú lo ves con 6 puntas, pero el de 6 puntas y el de 5 puntas que usan los satanistas es exactamente lo mismo. No, Pacheco, el de 6 puntas es del pueblo elegido. No, es exactamente lo mismo. Y ahorita te lo voy a probar, tranquilo. Exactamente lo mismo. Miren a quién tenemos aquí. ¿Están viendo? Gershom Scholem, un judío. Y miren quién es Gershom Scholem. Dice, fue filólogo e historiador israelí, figura destacada dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en la mística judía. Si a alguien se tiene que consultar, es a él, también conocido bajo el nombre de la Cábala. Y resulta que este tío escribió un libro, bueno, escribió muchísimos, ¿no? Pero escribió un libro que se llama La idea mesiánica en el judaísmo. Y en una parte de ese libro le dedica nada más y nada menos que 30 páginas, que bendito sea Dios me leí ahorita, 30 páginas, de hecho les puedo pasar el libro que lo tengo aquí, 30 páginas, gente, 30 páginas, a responder de dónde viene esa mentada estrella de David. No están listos para lo que sigue, gente, no están listos para lo que sigue, pero para quien diga que no es cierto, miren, aquí está el libro, ¿están viendo? Ahí está. Y es exactamente el mismo libro, miren. Gershom Scholem. Y en la página 286, le dedica nada más y nada menos que 30 páginas al asunto de la estrella de David, The Star of David, la historia del símbolo. Ahora, podemos decir si él es el indicado. Bueno, unánimemente es la persona más indicada. Como dice su propia biografía, ¿no? Como dice su propia biografía, dice acá, dice, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en mística judía. Ahorita los voy a leer, se los voy a leer, se van a quedar flipando en colores, para que ustedes se den cuenta todo lo que se ha metido a nuestras iglesias. Pero antes de esto, yo quiero que recuerden algo. Recuerden, por favor, esto. Esto que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Es un sello. Y van a decir, ahí está la estrella de David, mira qué bonita. No, ninguna estrella de David. Esto se llamaba sello de Salomón. ¿Qué tiene que ver con Salomón? Aquí es donde se empieza ahora sí a pudrir la cosa. Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos, libro 8, capítulo 2, sección 5, dice que Salomón usaba un sello. Y aquí vas a empezar a encontrar los nexos con Salomón, la masonería, el culto a Saturno, el culto al cubo negro. Empiezas a atar cabos y dices, Dios mío, ¿en qué batidero estamos metidos? Bien, si yo les paso el libro, ahí lo va a pasar al grupo, no se preocupen. Y dice esto Josefo, porque él, Salomón, fíjense lo que dice, compuso encantamientos mediante los cuales se aliviaban enfermedades.
y dejó fórmulas de exorcismos con las cuales expulsar demonios para que no regresaran. Este método de curación aún se usa entre nosotros. Yo vi a cierto hombre llamado Eleazar, compatriota mío, en presencia de Vespasiano, de sus hijos, capitanes y toda su tropa, liberando a personas poseídas por demonios. Y este era el método. Colocó bajo la nariz del poseído un anillo que tenía un sello y una de las raíces prescritas por Salomón. Por eso se le llama sello de Salomón. Al olerla, el demonio salió por la nariz, y cuando el hombre caía al suelo lo conjuraba para que no regresara, pronunciando el nombre de Salomón y recitando los encantamientos mágicos que Salomón había compuesto. Y esto lo dice, ¿sí? Esto lo dice, por supuesto, Josefo. Vuelvo y repito. Si ustedes piensan que el catolicismo, que los ortodoxos, que las religiones se salvan de todo esto, todas están llenas. Nada más que me explique un católico qué carambas hace un símbolo fálico, un símbolo saturniano, que es el obelisco en medio de la plaza de San Pedro. ¿Y qué hace ahí después de haber estado en el círculo de Calígula, donde literalmente se bañaban en sangre? Es como si yo pongo una estatua de Moloch en medio de mi templo, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber una forma de justificar estas cosas, porque lo que nunca te dicen es que el sincretismo y la basura en la que hemos estado envueltos todos no tiene explicación más que la más sencilla. ¿Ves? Bien, pero aquí ya tenemos una relación. El famoso sello de Salomón. Famoso sello de Salomón. El sello de Salomón, y esto viene en la enciclopedia masónica. Ustedes pueden entrar a la enciclopedia masónica, no es como que esté oculto, ahí está el enlace, mira. Aquí está el enlace. Entran a la enciclopedia masónica y empiezan a ver toda la conexión. Dice, el sello de Salomón o escudo de David, fíjense cómo va a empezar a usarse, pues bajo ambos nombres se designa lo mismo, una figura hexagonal formada por dos triángulos entrelazados, formando así el contorno de una estrella de 6 puntas. Sobre él, sobre ese símbolo, se escribía uno de los nombres sagrados de Dios, del cual derivaban sus poderes talismánicos. Estos poderes eran muy extensos, ya que se creía que podían apagar el fuego, prevenir heridas en combate y realizar muchas maravillas. Entonces, las primeras alusiones que encontramos entre los judíos con este mentado cuento de Estrella de David son mágicas, son oscurantistas, son ocultistas. ¿Ya lo estás viendo? Ahora, es extraño, ¿no? Porque en la clavícula de Salomón, cuando tú la lees, efectivamente dice que Salomón fue desechado por andar practicando todas estas vainas. Y en la Biblia, efectivamente, nos dice que por mezclarse con sus mujeres terminó ofreciéndole ídolo a los dioses, a Quemos y a Balaam y a todas esas vainas, ¿no? Pero vamos a continuar porque esto se empieza a poner mejor, gente. Mejor. Entonces recuerden siempre esa palabra, talismán. Ningún escudo de David. Era el sello de Salomón. Pero vamos a seguir. Este es el Talmud. ¿Están viendo? Ustedes pueden ir ahí a la página Sefaria, pongan Wittin 68AB y esto viene en el Talmud. En el Wittin 68AB, en sefaria.com, vayan ahí y miren lo que dice de ese famoso sello de Salomón. Fíjense lo que dice. Aquí está hablando un rabino respecto a una cuestión que incomodaba a Salomón. De hecho, antes de ponerles esto, quiero decir algo. La masonería, de larga data, ha creído que ellos son los grandes constructores porque ellos heredaron un conocimiento que los demás no tenemos. Y cuando tú vas a la Biblia vas a leer que en efecto los hijos de Tubal Caín, los descendientes de Caín, heredan un conocimiento, ¿sí?, para construir, para forjar armas y para otras cosas que nosotros no tenemos. Cuando tú vas al libro de los Jubileos, al libro de Enoc, a Génesis, te vas a dar cuenta que ese conocimiento les vino de un lugar, ¿sí? Francisco, te voy a pedir por favor que dejes de hacer spam. Deja de hacer spam, ya escribiste como 45 veces lo mismo. Sí, todo lo hacen por amor al dinero, pero esa es una teoría que no tiene nada que ver ahorita con esto. O sea, necesito que la gente ponga atención con esto porque el dinero pasa a segundo término ahora, ¿no? Bueno, ellos creen que la única forma de que se transmita ese conocimiento pues es obviamente en una logia secreta. De hecho, hay muchas alusiones entre el judaísmo y la masonería que son obviamente comprobables, como las dos murallas, las dos pilares, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en el Talmud se nos ofrece una narrativa de algo que acongojaba supuestamente a Salomón. Supuestamente Salomón no sabía cómo construir el templo, porque en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7,
decía que se tenía que hacer con mucha precisión porque así lo quería Dios, pero no tenía que utilizarse herramientas, ¿no?, profanas para construir el templo. Entonces mire lo que nos va a empezar a decir el propio Talmud respecto a esto que ya esto que se sabía, estas artes ocultas, estas artes mágicas con las que interactuaban estos tíos. Mira, dice así: ¿por qué fue necesario que Salomón, aquí se está preguntando un rabino en el Talmud, el autor de Eclesiastés, tuviera demonios masculinos y demonios femeninos? O sea, lo que están diciendo aquí es que Salomón, con ese poder, ese sello, ese poder que él tenía, dominaba demonios, controlaba demonios femeninos y masculinos. La Gemara responde, como está escrito con respecto a la construcción del templo, porque la casa, cuando se estaba construyendo el templo, fue construida de piedra preparada en la cantera, fíjate aquí, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro en la casa mientras se estaba construyendo. Bien, Salomón dijo a los sabios: ¿cómo haré que la piedra sea cortada con precisión sin usar hierro? Y los sabios le dijeron a Salomón: hay una criatura llamada Shamir que puede cortar las piedras que Moisés trajo y usó para cortar las piedras del efod, las que iban en el pectoral, ¿no? Las que iban en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces Salomón les preguntó: ¿dónde se encuentra esa persona, esa criatura? Y le respondieron: traigan un demonio y un demonia y atorméntenlos. Y ese demonio les va a decir, a través del sufrimiento, dónde está Shamir. Salomón trajo un demonio y una demonio y los atormentó, y ambos dijeron: no sabemos dónde está el Shamir, pero ojo aquí, quizá Asmodeo, rey de los demonios, lo sepa. Esto viene en el Talmud, para que vean realmente que no es como que nos estamos inventando las cosas. Esto lo escribieron ellos en el Talmud, que en efecto Salomón, con ese sello, con ese hexagrama, con esa estrellita que tú dices que es el del pueblo elegido, dominaba a los demonios, y fue y entonces agarró a Asmodeo para que le ayudara a construir el templo. Y seguimos, mira lo que dice. Dice acá, aquí está: Salomón mandó llamar a Benayahu, hijo de Joiada, miembro del séquito real, y le dio una cadena en la que estaba grabado un nombre sagrado de Dios, un anillo, aquí está el famoso anillo de Salomón, en el que estaba grabado un nombre sagrado de Dios, vellones de lana y odres de vino. ¿Y qué hizo Benayahu? Con ese famoso sello de Salomón, que es lo que dice la clavícula de Salomón, que es parte del ocultismo de la Edad Media y que está bien involucrado con la masonería y que todo es un cochinero, con ese famoso sello, con ese famoso hexagrama, con esa famosa estrellita, ¿qué crees que hizo este seguidor de Salomón? Pues fue y atrapó a Asmodeo. Benayahu descendió del árbol, se acercó, echó la cadena alrededor de Asmodeo y lo encerró en ella. Y esto viene en el Talmud, gente. Cuando Asmodeo despertó, forcejeó para soltar la cadena, pero Benayahu le dijo: el nombre de tu maestro está sobre ti, el nombre de tu maestro está sobre ti, no rompas la cadena. El nombre de Dios está escrito en esta cadena y está prohibido destruirla. Bien, vayan y lean ustedes el Tol Yechu, y es exactamente de lo que acusan a Jesús. Que Jesús sabía el nombre, que se lo guardó en el muslo, se cortó el muslo y se metió el nombre de Dios ahí, y por eso Jesús tenía poderes místicos, porque toda esta vaina ocultista, ellos creen realmente que Jesús la aprendió en Egipto, las artes mágicas, etcétera, etcétera. Entonces sí, por ejemplo, hay una historia masónica que creen que ellos, los seguidores de Ben Arif, o ¿cómo se llama este tío? Hiram Abif, son los grandes constructores. ¿Por qué? Porque estos tíos aprendieron de los demonios, porque ellos tenían los secretos. ¿Ah? Entonces ninguna estrellita de David, papá. Acá estamos hablando de un hexagrama que siempre estuvo involucrado con aspectos mágicos y ocultistas. Acá está la clave menor del rey Salomón. Este libro tú lo encuentras en Google, o sea, no es muy difícil. Y mira lo que dice: el ocultismo occidental, especialmente a partir del Renacimiento, incorporó esa famosa estrellita, la incorporó en sus grimorios como la llave menor de Salomón, donde se utiliza para invocar y controlar demonios con el hexagrama, que la estrella de David, dicen, como su representación estándar. Bien, tú vienes acá, te metes aquí a Google y le pones la estrella de Salomón o el sello de Salomón, y mágicamente lo que te va a aparecer es esto. Es un libro en donde vienen todos los encantamientos, pero también todas las imágenes y talismanes que tú puedes utilizar. ¿Y qué surge primeramente ahí? ¿Qué surge, gente? Ahí no se está viendo. Esperen, no se está viendo. A ver, denme chance. Aquí se los voy a mostrar.
Tranquilos, tranquilos, que esto se está poniendo, color hormiga. Tú vienes aquí, mira. Te metes ahí a la clavícula de Salomón y lees aquí y te van a aparecer todas las fórmulas mágicas y todos los talismanes que puedes crear, pero todos se basan en la que tú llamas hoy estrellita de David, ¿verdad? Ninguna estrellita de David, papá. Y espérense que todavía no leo lo que dice el mayor experto a nivel mundial judío respecto a esto. Agárrense los pelos. Y entonces acá en la clavícula que se utilizó, que todo tiene conexión, o sea, miren todos esos sigilos, todo tiene que ver, por supuesto, con lo que tú llamas estrellita de David, que se ha utilizado una y otra vez para las artes mágicas, para el ocultismo, para el luciferanismo, para invocar demonios o para controlarlos. Y siempre, mira, siempre va a aparecer el hexagrama, la supuesta estrellita de David. Ninguna estrellita de David. ¿Sabes qué sí es? Es un vínculo con un antiguo culto que parece que persigue al ser humano desde los inicios, ¿no? Que tiene que ver con una deidad, con una entidad demoníaca, que ha estado acompañando al ser humano. Pero ¿notan ustedes algo raro, hermanos, en esta imagen de la clavícula de Salomón? De hecho, ahorita el mayor experto en cabalística del mundo lo va a decir. ¿Notan ustedes algo raro aquí? Noten, por favor, que hay las famosas hexagramas, pero ¿notan otras estrellas ustedes ahí? Exacto. Ustedes no solamente van a encontrar el hexagrama, van a encontrar también el pentagrama. ¿Y quién utiliza el pentagrama? Hoy lo utilizan abiertamente los satánicos, ¿verdad? Los luciferinos. Bueno, porque ambos, como va a decir ahorita lo que les voy a leer, ambos, hexagrama y pentagrama, tienen sus raíces en el ocultismo y en cultos a Saturno. Nada de estrella de David. Nada de estrella de David, gente. Miren, este es un círculo gótico de defensa, ¿no? Aquí te enseñan toda esta magia, toda esta basura. Miren, maldiciones. Pero te enseñan cómo crear los famosos talismanes. Por eso les dije aquí en el nombre de todos los demonios, miren, los 72 demonios góticos, porque se supone que todas estas vainas, todos estos sigilos, miren, todas estas cosas para crear talismanes, vienen de la sabiduría de Salomón, que terminó pecando. Y por eso las primeras relaciones que se van a dar con el hexagrama, aunque ya existían, vas a encontrarlo en todas las culturas, las primeras relaciones con la cultura occidental se van a dar justamente con el sello de Salomón, que es esta vaina, ¿no? El sello de Salomón, pues tiene esta conexión, miren. Vean nada más qué chulada, papá, vea. Es la estrella de David, no nos engañes, Pacheco. Y eso que todavía todavía ni vamos a la mitad, para que no estés llorando. Aquí lo tienes, ¿no? En el contexto de la Edad Media, lo encuentras ya como un talismán para efectos ocultistas y mágicos que no solamente Salomón usaba, o sea, lo usaron todos, porque parece ser un conocimiento oculto que alguien le transmitió al ser humano. ¿No les parece a usted raro? Como las runas, como los sigilos. Y tú así lees cualquier grimorio. Es más, ve y lee, por ejemplo. No lo hagas, yo lo hice. La Biblia satánica de Anton LaVey es el mismo cuento. Te enseña todo esto. Ve a la Cábala, es la misma basura. Ah, pero hoy te dicen que es el símbolo del pueblo elegido. Uf, papá, tranquilo, que todavía no nos metemos ahí, símbolo del pueblo elegido. Tranquilo, quita, esto se va a poner color hormiga, Entonces ya vamos atando los cabos, creo que va quedando claro de dónde procede este símbolo, porque van a decir, pero entonces ¿por qué lo encuentras en sinagogas y en rollos? Obviamente lo vas a encontrar, es un símbolo que tiene sus nexos casi al inicio de la humanidad. Lo vas a encontrar en todas partes, pero no va a ser yo el que te lo diga. Ahorita verás. ¿Quién te lo va a decir? Entonces aquí tenemos el propio Talmud diciendo que en efecto Salomón tenía un poder, un anillo que hacía esas vainas, ¿no? Y aquí está el grimorio. Miren lo que dice, por ejemplo, en el grimorio. O sea, utilizan el talismán, el hexagrama y luego viene una invocación. Oh, tu grande y bendito ángel de Dios. O sea, estos talismanes servían para
No solamente para gobernar a los ángeles, sino a los demonios. Y aquí está una invocación que viene en el Grimorio, en la clavícula, ¿no?, de Salomón. Aquí tienes la evidencia, ¿no? ¿Qué estará pensando el señor Oseguera, ¿no?, que dice que somos antisemitas todos? ¿Qué estará pensando? ¿Querrá arrancarse los pelos? Acá viene otra, mira. Esto viene en el asunto de los musulmanes, como dice el Picatris. Mira lo que dice: en la tradición islámica se le conoce como Hatam Sulaimán, sello de Sulaimán, donde Salomón es considerado un profeta, fíjense lo que dice, que controla a los jinn mediante un anillo o bastón. Un relato presente en el Corán y desarrollado en interpretaciones sufíes. Ningún sellito de David, papá, ninguna estrella de David. Esta vainita que tú estás viendo ahí, tiene sus nexos con la magia y tiene sus nexos con Saturno, tiene sus nexos con Renfán, con Quemos, con Baal. Y les estoy mostrando data para que ustedes interactúen con ella. Ahora pues, aquí está el libro que les prometí. Aquí está el libro de este judío, experto mundial, reconocido unánimemente en el mundo como el mejor experto en la cábala y en la mística judía, y en su libro The Messianic Idea in Judaism and Other, esa vaina, le dedicó más de 30 páginas a explicar de dónde viene la famosa estrella de David. ¿Quieren ver lo que dice? ¿Qué van a hacer los dispen con esto, gente? ¿Qué van a hacer los dispen con esto, no? Acá viene un judío a decirles de dónde viene su famosa estrellita de David, The Star of David, History of Symbol. Aquí está, vamos pues a leer. Y recuerden, inicia en la página 257, 257, y es reconocido como el más importante especialista mundial en mística judía, también conocido bajo el nombre de Cábala. Él te va a decir de dónde viene esta estrellita. A ver si es cierto que es la estrella de David y que es el símbolo del pueblo escogido de Dios. Mira lo que has metido a tus iglesias. Mira lo que has metido a la iglesia. Aquí te lo va a decir un propio judío. Ningún antisemita, ningún nazi. Un judío te lo va a decir. Vamos a leer. Inicia el libro nada más diciendo así: el tema del escudo de David resulta problemático en todos los sentidos. La literatura académica y popular que lo ha abordado consiste en un caos de afirmaciones, algunas correctas y otras fantasiosas. Así inicia nada más el escrito. Es un caos. Tratar de vincularlo con el judaísmo es imposible. No es ninguna estrella de David, pero agárrense. Y aquí, así tajantemente te lo dice: no es un símbolo judío, y mucho menos el símbolo del judaísmo. Hasta mediados del siglo XIX, ningún erudito ni cabalista tuvo la idea de intentar descubrir en la estrella algo parecido al secreto de un significado judío. No aparece en absoluto en los libros sobre la vida religiosa ni en toda la literatura del hasidismo. Y esto no se debe a que tal significado se asumiera y no se considerara problemático, sino a que nadie siquiera soñó con ese significado, de que esa estrella estuviera relacionada con David. Nadie jamás lo pensó. ¿Y entonces por qué está en una bandera? ¿Y por qué está dentro de los templos? O sea, la figura del hexagrama, con sus dos triángulos entrelazados, se encuentra en muchos pueblos y a menudo se asocia con otra figura, el pentagrama, la que usan los satánicos, o estrella de 5 puntas. Y esto no te lo está diciendo ningún pastor antisemita de la teología del reemplazo. Esto te lo está diciendo el mayor experto en el mundo de cabalística judía, un judío. ¡Ah, caray! O sea, este es un símbolo satánico. ¿Sí, papá? Es un símbolo que ha acompañado a la humanidad desde los primeros siglos, desde la existencia propia de las civilizaciones, y que sabemos que fue transmitido justamente por el culto que se desarrolló a Saturno, a Renfán, a Cuyún, a Baal, a Cronos. ¿Y qué hace metido en las iglesias evangélicas? Ahorita vamos a ver eso. Continuamos con lo que dice Gershom Cholem. Dice: en 1918, el etnógrafo portugués Leite de Vasconcelos publicó una monografía casi desconocida titulada Signum Salomonis. ¿Ya se están dando cuenta? El famoso sellito de David en realidad era el símbolo de Salomón, el sello de Salomón, que no era otra cosa más que un talismán mágico. Recopiló abundante material sobre la difusión del sello de Salomón en una amplia variedad de culturas y épocas fuera del judaísmo. Antes de que a uno de estos se le ocurriera decir que este era el famoso sello de David, este sellito, este magenta, este hexagrama ya era utilizado en los cultos paganos. ¿Y sabes cómo lo utilizaban? Mira lo que dice Gershom Cholem: siempre como signo protector en la magia.
Ay, papá. Ay, papá. Ah, pero no andan sus pastores con sus sellitos de Salomón. Pregúntele al Astra que se pone su anillito, ¿no? Con el hexagrama ese luciferino talmúdico. Con el hexagrama de Saturno. Porque es el sello de David. Yo por eso les digo, cuando uno va investigando y uno va leyendo, dice, caramba, ¿dónde ando metido? Papá, ¿qué es lo que me estás enseñando? Pero agárrense porque esto apenas empieza. Por lo tanto, podemos comprender el suspiro de Jacob Reifman. Okay, aquí cita otro erudito, rabino, uno de los más grandes eruditos de la ilustración judía, cuando hace casi 100 años él empezó a sospechar de que el escudo de David era un retoño extranjero en la viña de Israel, no venía de los judíos. Y él decía que venía de las culturas paganas. De hecho, él citaba el Salmo 106:35, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y como dice F.F. Bruce, este famoso estrella de Renfán lo aprendieron de Babilonia. O lo aprendieron de alguna cultura pagana. Y esto no lo dice ningún nazi, ningún antisemita, ni Lutero, ni todas esas vainas que se te ocurren de que Edgar es nazi. Pues no. Aquí lo está diciendo un judío. Y no cualquier judío, el mayor experto en el mundo en cuanto a mística judía. Citando a etnógrafos, citando a eruditos del judaísmo, a los más grandes de la ilustración judía, y diciéndote, esta basura es mágica, o sea, esta no tiene nada que ver con David. Esta vaina ha sido utilizada por todas las culturas. De hecho, nos dice acá, ¿no? El etnógrafo portugués lo vio en todas las culturas, y este famoso sello de Salomón, que así es como se conoció en Occidente como sello de Salomón, ha estado siempre con el ser humano, porque parece ser que viene de conocimiento de entidades demoníacas. Pero vamos a continuar. Nunca, fíjense acá, nunca han faltado los intentos de dotar al escudo de David de una genealogía distinguida. O sea, siempre no va a faltar alguien que diga, no, mira, es que por acá David y por acá. Nunca han faltado, dice acá este experto. Así, Moses Gaster afirmó que fue introducido en el judaísmo por el rabino Akiva, el rabino más importante del siglo II. Akiva supuestamente lo usó como símbolo mesiánico en la guerra de liberación dirigida por Bar Kokhba, diciendo que era el hijo de una estrella contra el emperador Adriano. Pero mira lo que dice, esto es producto de la fantasía, como las opiniones que intentan remontarlo al Zohar del siglo XIII o a la Kabbalah del siglo XVI. En realidad este emblema no aparece en absoluto en estos escritos y mucho menos como símbolo del judaísmo. Fíjate lo que está diciendo. Él, que es un experto en la Kabbalah, dice, a nosotros ni nos achaquen esta vaina. O sea, esta vaina no tiene que ver con el judaísmo. Esta vaina es mágica, es ocultista. Y si se ha utilizado a través de los siglos, a través de los tiempos, en todas las culturas, es por eso, porque se ha utilizado como un talismán mágico, ocultista, que lo aprendieron de alguna parte los seres humanos. De alguna parte lo aprendieron. Yo sé dónde lo aprendieron de los ángeles caídos. ¿Ven? Pero ¿qué tal ahí moviendo, ¿no? La banderita en la iglesia. La verdadera historia del escudo de David, aquí viene, y su surgimiento en el judaísmo se encuentra en una esfera totalmente diferente del ámbito conceptual de la teosofía y el simbolismo cabalístico. Esto nos debe llevar al mundo de la magia judía. Papá, yo no sé qué más quieres. Que emplea amuletos y talismanes. Y por supuesto es mucho más antigua que la propia Cábala, propiamente dicha. Para quien venga y diga que este famoso estrella de David nació con la Cábala, que es parte del rabinato judío, una escuela del no, él dice, no nació con la Cábala, es antes y viene de la magia, del oscurantismo. Esta famosa estrellita, este hexagrama que hoy lo tienen todas en sus iglesias, los dispen y te dicen apoyamos al Estado y se lo ponen aquí una kipá y lo ponen así. Bueno, aquí te lo está diciendo un experto en la mística judía. Esa vaina no tiene nada que ver con el judaísmo. Esa vaina es ocultista, esa vaina es oscurantista, papá. En este ámbito, dice, siempre ha existido una poderosa influencia recíproca entre judíos y no judíos, pues nada es más internacional que la magia. La única razón por la que vas a encontrar este hexagrama en todas partes es porque es un símbolo universal de la magia, del ocultismo, del satanismo, del luciferanismo. Continuamos. Los árabes, dice acá,
quienes en general tenían un interés extraordinario por todas las ciencias ocultas, popularizaron muchos de estos términos, al igual que se ocuparon sistemáticamente de la magia antes que los cabalistas. Pero precisamente estos nombres, sello de Salomón, fíjate lo que dice aquí, sello de Salomón y escudo de David, que a menudo se utilizan de forma indistinta, se remontan a la magia judía. Oye, pero si te lo está diciendo un judío, el mayor experto en mística judía reconocido unánimemente en el mundo, te lo está diciendo. Esta vaina no es ningún sello de David. Es más, ni siquiera es un sello de Salomón. Se le llama sello de Salomón porque es cuando la gente se empieza a enterar en Occidente de él. Pero en realidad tiene que ver con un culto mucho más antiguo. Y tiene que ver con talismanes que eran utilizados como amuletos, que el propio Talmud dice que Salomón lo utilizó para interactuar con demonios y ángeles. Ahora, ¿qué van a decir los que me llaman antisemita? ¿No? Pues cualquier cosa se van a inventar. Fíjate nada más. La naturaleza de la conexión entre el hexagrama y el nombre del rey David se puede explicar fácilmente. Poseemos varios textos mágicos judíos medievales que hablan de un escudo de David que le proporcionaba protección mágica. Todo está ligado al ocultismo, a la magia. ¿Ah? ¿Y por qué entonces en 1948 se le puso esa estrella a la bandera de Israel? Porque obviamente hay judíos que hasta el día de hoy están involucrados con esta basura. No todos, porque aquí el mismo Gershon Scholem dice que hubo judíos que se opusieron, porque decían, esto no tiene nada que ver con el judaísmo, nuestro símbolo es la menorá, decían ellos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, la historia de CNN, cuando entrevistan a Jacob Rothschild es un tremendo luciferino, te va a decir, mi familia creó el Estado de Israel. Bueno, pues empezamos a atar los cabos, ¿no? Empezamos a atar los cabos de que ha habido un linaje que ha mantenido estas prácticas, como las que Esteban reclamó, por supuesto, a los judíos cuando dio ese gran sermón en Hechos 7. Las dos formas del sello de Salomón, y fíjate lo que dice acá, las dos formas, que son la estrella de 5 picos y la estrella de 6 picos, se conservaron en la literatura ocultista de todo el mundo, antes de que los judíos siquiera pensaran en incorporarla a su etos. Ya eran utilizadas en Grecia, en Roma, en Siria, en Mesopotamia, ya eran utilizadas estos símbolos del hexagrama. Fíjate lo que dice acá, Dice, ya en un manuscrito de 1586, estamos hablando de ya casi la modernidad, saliendo de la Edad Media, la tradición de los estudiantes de Isaac Luria en Safed habla de un talismán general. Aquí lo tienes. Aquí tienes tu estrellita de David, un talismán oscurantista, un talismán que está vinculado con Satanás, con Saturno, con el culto a Renfán. Pero lo metiste a tu iglesia, ¿verdad? Y ahora nos regañas a nosotros y nos llamas antisemita por decirte todo esto cuando es un propio judío el que lo está diciendo. Mira, ni siquiera le llamaban estrella de David, le llamaban talismán, que describía un hexagrama y lo designaban como sello de Salomón. Sin embargo, un manuscrito judeo-alemán escrito alrededor del 1600, o sea, unos años después, llamaba al pentagrama escudo de 5 puntas. ¿Por qué? Porque no había distinción. Se utilizaban ambos. De hecho, cuando vas a la clavícula de Salomón, al Gregorio de Salomón, se utilizan ambas, la estrella de 5 picos y la estrella de 6 picos. Hoy sabemos, y nadie se atrevería a decir que la estrella de 5 picos es cristiana, ¿verdad? Porque la incorporó, la iglesia satánica, por supuesto, la incorporó a su etos. Pero ¿por qué sí tenemos que decir que este es un símbolo del pueblo escogido de Dios? No, este es un símbolo satánico también. Lo que demuestra la continua inestabilidad de la terminología. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que hay un momento donde ni siquiera saben cuál es el verdadero sello de David, si el de 5 puntas o el de 6 puntas. ¿Por qué? Porque ambos hexagramas y pentagramas se utilizaban de forma indistinta para la magia. Eso es lo que está diciendo ahí.
Acá está lo que querías que te dijera. Los padres del movimiento sionista, cuando blasonaron el escudo de David en la bandera del renacimiento judío, tenían idea de que también en este aspecto estaban en armonía, fíjate aquí, con las intenciones secretas de aquellos grandes sabatistas. Este es un culto, una secta, para quienes la ortodoxia y la herejía estaban tan fuertemente entrelazadas. Ah, ok. Una y otra vez sus oponentes, fíjate, acusaron a los sionistas de un supuesto pseudomesianismo y compararon al sionismo con la secta de los sabatistas. Uf, papá. Ah, caray. Entonces, ¿quién estuvo detrás de la instauración del famoso pueblo escogido? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Acá nos dice este judío. ¿Quién estuvo detrás? Oscurantistas, luciferinos, sabatistas, esos que le dan culto a Saturno, saturnianos, estuvieron involucrados en el establecimiento del pueblo escogido en Medio Oriente, y una de las familias que va a salir a renombrar es los Rothschild, ¿sí? Escudo rojo en alemán. ¿Cuál crees que era su escudo? Obviamente el hexagrama. Cuando en 1527 el emperador Fernando I entró en Praga, las autoridades municipales le ordenaron a los judíos que fueran hacia él con su bandera. Esta bandera contenía un gran escudo de David, sin embargo no como los libros lo presentan, sino un pentagrama y una bruja al pie enseguida de él. Fíjate nada más lo que está diciendo acá. Fíjate lo que... Dios mío. Sí, los judíos de Praga, en 1527, ya en aquella época, consideraban el emblema como el escudo del rey David, siguiendo la antigua tradición mágica. ¿Cómo era en aquel entonces, en 1527? Pues no era ni siquiera la estrella de 6 puntas, era la estrella de 5 puntas con una bruja a un lado. Siguiendo la antigua tradición mágica, esta era la bandera que ellos utilizaban. Y acá te lo dice el experto mundial en mística judía, un judío. Recapitulando entonces, no existe tal cosa como una estrella de David. Solo un símbolo que ha sido utilizado, pentagrama y hexagrama, por los cultos paganos a través de toda la historia para rendir culto a Saturno. Al ser asociado a Salomón y su uso para las artes mágicas, se le llamó sello de Salomón y se incorporó en primera instancia al ocultismo judío árabe y después al cristianismo. Y después, debido a los promotores del movimiento sionista, ¿sí?, que fueron obviamente paganos, como lo dice este señor, el hexagrama fue incorporado oficialmente al Estado de Israel y fue vendido al mundo como símbolo del judaísmo. Y para los cristianos sionistas, este es un elemento visual del pueblo elegido que han metido a sus iglesias y le han forzado a la gente a hacerle creer que esta es la famosa estrella de David. Creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Si ustedes creen que no es la estrella Renfán y tiene que ver con Saturno y que todo esto es conspiración, miren, crean lo que ustedes quieran. Yo creo de verdad que hoy no es difícil hacer un análisis, ¿no? Pero tampoco es difícil llamar conspiranoico cualquier cosa, ¿no? Así que si esto te creó una disonancia cognitiva, pues mira, la forma más fácil de solucionarla es: esto es conspiranoico y punto, se acabó, y disfruta tu vida como si no hubiera pasado. Pero si de verdad estás despertando a la realidad, ¿no?, y te estás dando cuenta de que el mundo es mucho más oscuro, mucho más putrefacto de lo que piensas, pues bienvenido a lo que nosotros llamamos como Red Pill. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, no? Te estarás preguntando, ¿y qué hago, no? A mí me enseñaron todo esto desde hace muchos años y si no creo en esto me llaman antisemita y me llaman judeofobo y me llaman nazi. Haz lo que tú quieras, papá. Yo respondo por mis hijos, y es más, hasta los 18 años que son aquí adultos, yo respondo por ellos. Pero cada hombre, cada mujer en este mundo que ya tiene 30, 40 años, yo creo que puede tomar una decisión sobre cómo pensar y qué creer, ¿no? Y vuelvo y repito, aquí no hablé nada del dispensacionalismo, solo dije de dónde viene esa famosa estrellita de David. Esa famosa estrellita no viene de ningún David. Esa famosa estrellita está asociada al culto a Saturno. Así que sí, se puede decir
con toda esta evidencia, que en efecto esta es la estrella de Renfán, que se le llamaba en siriaco Kuyun, que es Saturno, y que está asociada al cubo, al hexagrama, y que ha sido usada de larga data, ¿sí?, por todas las culturas, en contextos religiosos, y que entró en el judaísmo bien entrada la Edad Media. Entró en el judaísmo bien entrada la Edad Media, y los propios rabinos no saben de dónde viene esto, porque muchos de ellos son tan inocentes como muchos de ustedes. Y por eso tienes a ortodoxos, ultraortodoxos en Israel, oponiéndose, por supuesto, a esta creación ficticia, ¿no? Esta creación ficticia de este Estado ficticio, que para muchos es una profecía bendita y gloriosa de debemos apoyar. Bueno, sigan ondeando sus banderitas, sigan poniéndose su kipá, sigan besando la mezuzá y poniéndose el cuadrito negro aquí en la cabeza, ¿no? Al cabo, todas estas son tradiciones que practicaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Y la estrellita de David, ¿no?, que ondean ahí cada vez que bailan y danzan y todo eso, lo único que están haciendo es básicamente revolotear un símbolo pagano. ¿Por qué no metes de una vez el pentagrama satánico? ¿Y por qué no metes un obelisco y una estatua de Baal? Ah, porque la cabeza te funciona. Lo que pasa es que acá hay un condicionamiento muy fuerte respecto a que no puedes hablar nada negativo respecto a este pueblo. Y a este pueblo específicamente, en 1948 talmúdico, que fue desarrollando todas estas prácticas. Y mira, no voy a hablar en general de los judíos porque creo que muchos judíos, como el que leímos, está en contra de esta vaina, ¿no? Está en contra de esta vaina. Como muchos judíos dicen, no, a mí no me vas a convencer, esta vaina no tiene nada que ver con los judíos, ni con un identitario judío. Esta vaina viene de un sector muy específico de judíos, una secta muy específica de judíos que siguen practicando esas artes mágicas, ese ocultismo, esa vaina que tiene que ver con el ídolo a Lucifer, que es el arquetipo, por supuesto, de Saturno, papá, de Cronos. Ay, bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Que el Señor les ayude. Yo, hasta aquí mi reporte. Radio Pax. Radio Pax. Radio Pax.